Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte que quizás te estás preguntando cómo saber si una empresa se podría desplomar en los próximos días. Bueno, quien dice empresa dice sector, dice mercado, etcétera, etcétera. Pues bien, déjame decirte que realmente hay herramientas que podemos encontrar de forma gratuita buscando en internet, donde realmente esta información nos ayuda a decidir si realmente estamos ante una empresa que a lo mejor se puede desplomar en los próximos días, semanas, meses, trimestres o incluso años, dependiendo un poco de cómo veamos o cómo entendamos la frecuencia de esa herramienta. Más concretamente de lo que te estoy hablando es de la herramienta del Short Interest Ratio. Como puedes ver, estamos en MarketBeat, que como ya sabes es una plataforma que te he traído al canal, que por si no la conoces tienes un vídeo completo analizando toda la plataforma e incluso de forma gratuita. Y aquí más concretamente, como puedes ver, estamos analizando el Short Interest Ratio y como ejemplo, no quiere decir que sea una mala inversión ni mucho menos, pero he puesto Adobe. Además, esto quiere decir que con esta información lo que podemos ver es la evolución que ha habido, digamos, con esta compañía, el interés a corto que ha habido. Recuerda que en bolsa se mueve por oferta y demanda, es decir, la parte de la oferta es la cantidad de acciones disponibles que hay en circulación y la parte de la demanda es aquellos inversores que quieren comprar esas acciones, es decir, parte de la demanda compradores, parte de la oferta vendedores. Entonces tenemos por la parte de la oferta, es decir, digamos, por la emisión de más acciones en circulación, también el interés de hacer inversiones a corto, es decir, inversores que se posicionan a corto, es decir, que hacen un short, que quieren ganar dinero pensando que la acción puede desplomarse o puede caer, y al mismo tiempo también accionistas que quieren vender sus acciones, es decir, que quieren vender sus participaciones porque a lo mejor ya no ven interés en la compañía. Pues todo eso nos da una información adicional que nos puede tomar o digamos ayudar a tomar ciertas decisiones sobre si realmente una compañía pues está cara o barata, o el sentimiento de mercado que hay detrás de esa acción en concreto. Es verdad que yo siempre te comento en el canal que debemos de intentar hallar el valor intrínseco de una compañía, es decir, debemos saber cuánto es el valor en función de la temporalidad que querramos tener esa acción en nuestra cartera, por supuesto, porque no es lo mismo el valor que puede tener una compañía, tal y como te he explicado en el canal, a un año, a 2 años, a 3 años, en función de los beneficios que pueda llegar a generar en esa temporalidad. Pero también es interesante ver el sentimiento, como digo, de mercado, y ver realmente si los inversores, el mercado, los institucionales, pues consideran que una compañía está cara o barata en función de las posiciones de venta o a corto que hay para una compañía determinada, o como digo también un sector, un mercado, etcétera. En este ejemplo, como te digo, traigo Adobe, que no quiere decir que sea una mala empresa, pero sí sirve como ejemplo para que veas la evolución de lo que ha tenido la compañía. En este caso, fíjate que desde 2019 hasta 2024 podemos ver cómo realmente aquí, por ejemplo, 2020 había menos interés a corto, es decir, aquí vemos mensualmente el interés o las posiciones de venta más en corto que habían abiertas, 1,8 billions. Aquí, por ejemplo, como puedes ver, a 30 de junio 2,12 billions. Por ejemplo, aquí a noviembre, pues en este caso 2 billions de posiciones a corta o de ventas. Entonces ves que en 2021 fue aumentando, también porque en 2021, como sabes, fue la inyección de liquidez de los bancos centrales, los precios en bolsa se empezaron a disparar y muchos más accionistas, muchos más partícipes del mercado empezaron a querer vender para sacar beneficios, también institucionales, porque digamos, consideraban que a lo mejor la compañía podía pasar a estar cara, etcétera, etcétera. Luego fíjate que en 2022 se fue relajando el interés a corto. También es verdad que la compañía fue bajando precisamente por, digamos, todo ese aumento de oferta, todo ese interés por vender las acciones o por posicionarse en corto. Y luego vemos que después de 2023, a medida que ha ido subiendo la compañía, también ha ido aumentando el interés a corto. De hecho, esta no es solo la única plataforma donde puedes consultar esto, sino también incluso si buscas en el propio buscador de Google, también te salen webs oficiales como por ejemplo la del mercado Nasdaq, donde aquí también está Adobe.
Evidentemente esto es porque tiene que ser una compañía que cotice en este mercado, y aquí puedes ver que también está el interés a corto, y aquí te lo pones pues digamos por fechas. Efectivamente el interés a corto en cuanto a volumen, fíjate que por ejemplo lo más reciente es el 14 de junio que tenemos aquí registrado, y ponía aquí que había un interés a corto de 6,6 millones y un volumen medio diario de 4,8 millones, y fíjate que la duración de esas posiciones a cortas de media pues son más o menos 1,37 días. Esto quiere decir que realmente la cobertura, aquí es a lo que se refiere a la cobertura de días de a corto, esto significa que realmente es la cantidad de tiempo medio que hay esas posiciones a cortas abiertas, es decir, u órdenes de venta o posiciones a corta. Normalmente cuando hay, digamos, interés de institucionales por invertir a corto plazo, es decir, en contra del mercado en una posición, normalmente lo que se suele ver aquí es que la media de días de posición de cobertura suele aumentar mucho. Normalmente, como sabes, cuando inviertes a corto plazo, como se requiere pagar intereses precisamente por la parte de apalancamiento al estar invertido, ya que recibes las acciones prestadas, pues en este caso aquí vemos un aumento de días drástico, y esto también nos puede dar un aviso de ver si hay alguna compañía que a lo mejor está sobrevalorada, o a lo mejor hay una enorme o gran mala noticia que puede en los próximos días hacer desplomar la acción, y eso pues lo veríamos pues digamos que viendo que aumentan las posiciones a cortas y al mismo tiempo que los días medios de cobertura pues siguen aumentando, cosa que es interesante. De hecho, para ver el ejemplo y más o menos sincronizarlo con lo que ha hecho el precio de cotización, fíjate que si voy aquí a la parte de ticker, como puedes ver, realmente si pongo aquí la parte de Adobe, puedes ver cómo realmente la compañía, aquí vemos por ejemplo el gráfico, el precio, y fíjate efectivamente lo que te comentaba, aquí pongo 5 años y fíjate que desde 2021 fue creciendo el precio hasta más o menos mediados, podemos ver aquí aproximadamente hasta, bueno, más bien finales de 2021, que fue en noviembre de 2021, pues fíjate que aquí hasta finales de 2021 las posiciones a corta fueron aumentando. De hecho, después de seguir aumentando aquí, fíjate que después el gráfico lo que hace, o el precio lo que hizo, es desplomarse. Las posiciones a cortas seguían siendo elevadas hasta mediados de 2022, y fíjate que hasta mediados de 2022, como puedes ver aquí, las acciones fueron cayendo, es decir, que no se redujeron esas posiciones a cortas o ese interés a corto, es decir, por tanto la oferta siguió aumentando, lo que quiere decir que al final el precio de cotización fue bajando poco a poco, y fíjate que ya a mediados de 2022 más o menos se terminó relajando un poco el precio, que coincide efectivamente con una bajada aquí, pero que seguía siendo más o menos, seguía habiendo cada vez más posiciones a cortas, pero menos que al principio, y luego ya se terminó de relajar todo a final de año, que es precisamente cuando llegó, digamos que a tocar la parte del suelo, que llegó a ser la parte del precio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente en esta parte, cuando ya también estamos viendo que esto es otro indicativo, que el interés del short interest ratio, es decir, del ratio de interés a corto, pues esto quiere decir que si es bajo, no se está diciendo también, dicho de otra manera, que se podía traducir este, digamos, ratio también de la forma inversa, es que si hay bajo interés a corto, significa que probablemente estemos en una zona donde quizás vaya a ser suelo o valle, en este caso, y la compañía a lo mejor a partir de ahí pueda comenzar a recuperarse. Es verdad que, tal y como te he explicado en el canal, no es óptimo intentar hacer market timing con estas cosas, pero ojo, estos sí son indicadores que a lo mejor nos pueden ir dando ciertos avisos, y a lo mejor podemos aprovecharlo en nuestro beneficio. Sobre todo, no estoy diciendo que tengas que omitir ni mucho menos el análisis fundamental de la compañía, ya que es crucial y necesario que calcules el valor intrínseco, pero sí es verdad que una vez calculas el valor intrínseco y ves que la compañía se está desplomando y no sabes cuándo empezar a comprar, ojo, si tú ves que la compañía baja y baja y baja y no para de bajar, y el interés a corto sigue siendo alto, quiere decir
que realmente esa compañía puede seguir bajando, porque sigue habiendo mucha más oferta que demanda y por tanto el precio puede seguir desplomándose. Ahora bien, cuando empezamos a ver que empieza a suavizarse, es decir, que empieza a bajar el interés a corto, ahí quiere decir que ya estamos llegando a una zona donde quizás el precio se estabilice. Eso sí, nosotros como analistas fundamentales lo que deberíamos de hacer es, por supuesto, tener claro cuál es el valor intrínseco de la compañía y si evidentemente hay una diferencia o descorrelación entre el valor real y el precio que está pagando el mercado, y luego venir aquí y ver que el interés a corto se va reduciendo para saber más o menos que ya el precio está llegando a un punto de equilibrio. Y como evidentemente no podemos intentar hacer perfecto el market timing, es decir, no se puede porque es imposible comprar en la parte más baja del precio ni tampoco vender en la parte más alta, pero esto sí es un indicativo para decir, bueno, pues si empezamos a ver que el interés a corto empieza a bajar, a lo mejor nosotros, si vemos que la compañía es una empresa de mucha calidad, pues quizás nos planteamos empezar a aumentar nuestra posición en esa compañía, precisamente porque estamos viendo que la cantidad de oferta de acciones que hay en el mercado son muchas más bajas de la posible demanda que pueda haber de esas acciones y por tanto si hay más demanda que oferta pues el precio irá o volverá a subir. Luego, como puedes ver aquí, a medida que fue, fíjate, subiendo otra vez el precio de Adobe, en este caso, fíjate que otra vez el interés a corto fue aumentando. Aquí es verdad que se tiene que tener en cuenta que a medida que va subiendo el precio hay muchos inversores que quieren vender para coger beneficios, hay muchos institucionales que consideran que si ya está subiendo demasiado o ya se ha recuperado o ya ha llegado al valor intrínseco, la venden y buscan otra oportunidad, es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y también es verdad que incluso a medida que una compañía va subiendo y subiendo y subiendo y el múltiplo vuelve a ser exigente, pues también pueden haber institucionales o inversores que consideren poner o abrir posiciones cortas contra la compañía, cosa que todo eso hace lo que aumentar el interés a corto. Por tanto, aquí básicamente lo que podemos estar viendo de forma resumida, y no estoy entrando en el análisis fundamental de la compañía, simplemente lo que podemos ver es que si aquí el interés a corto está alto de Adobe, eso quiere decir que probablemente podamos ver una corrección de la compañía en los próximos días, semanas o incluso meses. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero no quiere decir que vaya a pasar, pero sí es verdad que a medida que el interés a corto siga y siga y siga aumentando, esto también quiere decir que es más probable que seguramente pues la compañía termine bajando, porque es verdad que si el equilibrio entre oferta y demanda, si cada vez hay más oferta y de repente la demanda deja de existir, es decir, deja de haber interés por comprar acciones de Adobe, pues la oferta supera la demanda y el precio se desploma. ¿Cuánto se desploma? Pues eso dependerá también de la cantidad de interés a corto que exista. Entonces, una cosa que también deberíamos de tener en cuenta en paralelo con esto del interés a corto es precisamente, como te decía, la valoración de la compañía. Debemos de saber el valor intrínseco y debemos de saber qué múltiplo o a qué múltiplo está cotizando la compañía. En este caso, si yo me voy aquí a la parte de estimaciones, no, porque eso hay que hacerlo por la parte, como te digo, para calcular el valor intrínseco, sino más bien por la parte de valoración. Veo que, por ejemplo, Adobe está cotizando ahora mismo a 29 veces, pero fíjate que venía de estar cotizando a 24 veces PER, o si miramos por Free Cash Flow, de 22 veces a 28 veces. ¿Puedes considerar que Adobe está cara cotizando ahora mismo a 30 veces? Hombre, evidentemente está algo más exigente el múltiplo que cuando estaba, por ejemplo, un poquito más atrás, que estaba cotizando a 23 veces. Y si pongo aquí 3 años o 5 años, fíjate que realmente el múltiplo más bajo, que coincide con la caída de Adobe, realmente estaba a 19. Entonces, de 19 a 30 veces, habrán algunos inversores, habrán algunos institucionales que consideren que 30 veces es más exigente y por eso han abierto posiciones de venta, posiciones para vender sus acciones o apertura de
digamos, inversiones a corto, eso puede ser. Es verdad que si miramos anteriormente, sobre todo en el año 2021, vemos aquí cómo gracias a la inyección de liquidez de los bancos centrales, fíjate que realmente por esta compañía se llegó a pagar entre 40 y 50 veces, y aquí precisamente vemos cómo realmente en 2021 ya estaba a niveles bastante altos, cercanos, como puedes ver, a los 3 billions. Pero fíjate que ahora en 2024 incluso ha habido momentos en los que el interés a corto ha superado los 3 y ha llegado casi a los 4 billions, 3,89. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que al final nosotros es verdad que no sabemos lo que puede hacer el mercado, pero si vemos presión por parte de la oferta, eso significa que es muy probable que en cuanto a la demanda desista, pues las acciones tengan una corrección o más fuerte o más ligera en función de, como digo, de el interés a corto que haya. Y también me gustaría ponerte otro ejemplo desde cero, donde por ejemplo en este caso que yo ya te he hablado en el canal, por ejemplo de Endava, si yo pongo aquí Endava y Short Interest, es decir, el interés a corto, fíjate que por ejemplo la primera opción que me sale es MarketBeat, pues entramos aquí, como ves de forma gratuita se puede llegar y acceder a esta plataforma, vienes aquí y por ejemplo en esta compañía es interesante porque vemos desde 2020 que prácticamente el interés a corto era bajísimo, es decir, realmente estamos hablando de 4 millones, 11 millones, lo más alto incluso 23 millones, pero fíjate, y de hecho para hacer la comparativa mejor, me vengo aquí a ticker y voy a poner aquí el ticker de Dava para que veas realmente la diferencia entre lo que hizo el precio y realmente el interés a corto de esta compañía. Fíjate que en los últimos 5 años la compañía no paró de subir hasta 2021, como puedes ver, de hecho casi finales de 2021, aquí precisamente, que es donde llegó a 167, por supuesto el múltiplo estaba altísimo, pero fíjate que no solo lo indicaba el múltiplo, sino también si te venías aquí, fíjate, quitando esta publicidad, 2021, fíjate como a finales del año 2021 ya el interés a corto se empezó a disparar muchísimo. Es decir, que ya estábamos viendo niveles previos aquí que podría llegar hasta los 23 millones. Aquí, por ejemplo, llegó a ser incluso pico en 30 millones en 2021, pero fíjate que casi en el cuarto trimestre ya llegó a 27, 27, 33, 35, 44 y entrada de 2022, fíjate, 63 millones. Más del doble de interés a corto de lo que había en los meses previos. Y precisamente eso hizo, fíjate, que el precio a finales y entrada de 2022, como puedes ver aquí, se desplomara. Es decir, que realmente, digamos que aquí tenemos un indicador, como puedes ver, que realmente nos avisa, por supuesto nos avisa con cierto retraso, porque esto tenemos cuando lo vemos, pues realmente es sobre los datos que hemos ido viendo o ha ido recogiendo en el último mes, lo vemos con cierto retraso, pero ojo, si nosotros vemos que el precio tiene una caída y hemos visto un aumento masivo de, en este caso, ese interés a corto, es probable que los próximos meses continúe ese, digamos, interés a corto plazo y por tanto las acciones sigan y sigan y sigan bajando más. Por tanto, es bueno, fíjate que desde que subió, después se relajó un poco, pero seguía habiendo más interés a corto en todo 2022 de lo que hubo en 2020 y 2021, y recuerda que en 2020 hubo una pandemia, es decir, ni con esas, pues llegó a haber tanto interés a corto como en 2022, cosa que efectivamente, como hemos visto aquí, incluso en todo el año 2022 la compañía siguió desplomándose y 2023 que siguió bajando también, fíjate que el interés a corto volvió a subir otra vez, es decir, que la compañía seguía bajando y seguía bajando y seguía bajando, pero fíjate ahora que en 2024, y esto es la otra parte, digamos la contrapartida, es que a principios de 2024, por toda esa incertidumbre que existía con esta compañía, los resultados que presentaron, el hecho de que dijeron que a lo mejor iban a tardar en recuperarse un poco más, precisamente a todo eso que he comentado en el canal del sector financiero, los clientes del sector financiero que a lo mejor no invertían en digitalización, pues fíjate que al principio había un mayor interés a corto a principio de año, pero luego fíjate cómo se ha relajado bastante, incluso a niveles previos de 2020 y 2021. Por tanto, fíjate que realmente lo que ya te estaba explicando
si empezamos a ver que el interés a corto empieza a bajar drásticamente, fíjate cómo ya la compañía se está o más o menos se ha estado estabilizando. Entonces, aquí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿está, digamos, Endava en una zona más o menos donde ha hecho suelo o valle y a partir de aquí, digamos que si empieza a presentar resultados decentes o normales, la compañía empiece o comience a recuperarse en las próximas semanas, trimestres? ¿Es posible que ocurra eso? Bueno, pues lo que nos está diciendo este indicador de aquí es que si ya ha llegado a esta parte mínima, es decir, que ya no hay mucho más interés por vender las posiciones, o dicho de otra manera, los accionistas que todavía conservan acciones de Endava las están manteniendo porque realmente hay muy poca oferta de venta de esas acciones. Es decir, que los que tienen las acciones las quieren conservar, y si las quieren conservar, por tanto el interés a corto se reduce. Por tanto, ¿qué es lo contrario que queda? Si no hay oferta, entonces la demanda, por poca que sea, ya empezará a ser mayor que la oferta. Y por tanto eso hará que poco a poco el precio vaya subiendo. Y si luego empiezan a presentar buenos resultados, la oferta, el nivel de oferta se puede mantener bajo, pero el nivel de demanda de las acciones se disparará. Y por tanto eso hará que quizás, y todo esto recuerda que es teórico, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta para a la hora de analizar una compañía y sobre todo ver qué es lo que puede ocurrir en los próximos trimestres o años, pues en teoría, si esta compañía empieza a presentar buenos resultados y el nivel de oferta este es el más bajo desde 2020-2021, si aumenta la demanda por el interés de las acciones, al haber una diferencia tan grande, eso quiere decir que al final lo que podemos hacer seguramente es que veamos como el precio de aquí se dispare para arriba y efectivamente eso haga que la compañía quizás en los próximos trimestres o años pueda ofrecer una buena rentabilidad para largo plazo. Y nada, como ves, el ratio de interés a corto es un ratio muy interesante que quizás deberíamos de tener en cuenta, sobre todo para momentos de incertidumbre, y si no sabemos si hay negatividad en una compañía, en un sector, en un mercado, etcétera, etcétera, pues quizás es interesante ver qué es lo que está, por ejemplo, ocurriendo con diferentes compañías del sector. Aquí, por ejemplo, te he puesto dos ejemplos con Adobe y con Endava. Por supuesto, si tú quieres ver lo que ocurre con el sector, es tan simple como, por ejemplo, hacer esto mismo que hemos hecho con Endava, pero con las diferentes compañías, es decir, con Nagarro, con Globant, con EPAM, con Accenture, etcétera, etcétera, y con esas, si más o menos vemos que en todas el interés a corto está bajando, eso quiere decir que quizás ya digamos que se está llegando a una zona de estabilización donde más o menos el mercado considera que ya todas esas compañías están en un rango bajo y simplemente habría que esperar a que presentaran buenos resultados para que la diferencia entre oferta y demanda sea lo suficientemente notoria para ver cómo esas compañías se terminan disparando en bolsa. Todo esto, como sabes y como te digo, es teórico, pero es bueno tenerlo en el radar, y me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios si crees que es o no un ratio útil para tener en cuenta en tus inversiones. Como siempre, te voy a dejar aquí dos vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.